Bien, buenas noches. A partir de esta semana, que sería la tercera dentro de nuestro rubro del paquete didáctico, vamos a trabajar la civilización maya, por lo cual les acabo de mandar 3 links relacionados con la civilización maya. Vamos a abrir el primer link, que es una plataforma Genealogy, para explicarles. Estamos abriendo compartir pantalla, pestaña Chrome, y vamos a ver dónde. Aquí está la plataforma Genealogy. Se está cargando. Aquí está la plataforma Genealogy. Tenemos Mesoamérica. Dentro del complejo de la civilización maya, vamos a trabajar solamente una parte de Mesoamérica. Para eso está la obra de Paul Kirchhoff, de Mesoamérica, y es un escrito de 1947-48. Paul Kirchhoff mencionaba que Mesoamérica, en el momento de la llegada de los españoles, prácticamente sería la frontera con el mundo tolteca, y del cursor hacia el norte serían los chichimecas. Los chichimecas son tribus nómadas, tienen varias dialectos o lenguas ya perdidas, viven en el desierto, lo que sería Nayarit, Sinaloa, Durango, Querétaro, hacia Sonora. Más allá de Sonora está América, en el cual uno de los últimos vestigios de civilización sería prácticamente uno en La Quemada, en Zacatecas, que sería por aquí, y otro más hacia el norte. O sea, sería antes de cruzar el río Bravo, Casas Grandes, Chihuahua, y pasando el río Bravo, Arizona, pero ya está en Estados Unidos, parte de Aridoamérica, Oasis América, en el cual fueron prácticamente avasalladas estas civilizaciones por el avance de los chichimecas, que son pueblos recolectores y cazadores nómadas, que en el momento de la llegada de los españoles estaríamos hablando el norte de Veracruz, prácticamente la Huasteca Potosina, la Huasteca Hidalguense, y bajaríamos hacia Jalisco, parte de Jalisco, dado que aquí en el mapa tenemos los toltecas, la Ciudad de México, actual Ciudad de México. Tenemos el preclásico, que se desarrolla 300 años antes de Cristo aproximadamente. Y tenemos ahí Cuicuilco, el de los vestigios más antiguos. Y dado que por la erupción del volcán Xitle desaparecieron varias aldeas cercanas al lago de Texcoco, y sobrevivió Cuicuilco como un pasado prácticamente muy lejano para nosotros, y se han hecho una gran cantidad de investigaciones sobre Cuicuilco. Ya los aztecas son del posclásico prácticamente, y aquí esta plataforma que yo les mandé, si le pican aquí al ojito,
ustedes van a encontrar un mapa sobre Michoacán. Y en este recuadro Sinsunza, y van a encontrar las pirámides de Sinsunza, vestigios de Iguatzeo, que estaríamos hablando el desarrollo cultural, ¿no?, de la manera de diferentes de construir pirámides, muy diferentes a la de los mayas, dado que en Sinsunzan sus pirámides llamadas katanas son circulares, nada que ver con teotihuacanos o olmecas, toltecas. Son pirámides en el cual esta civilización de los purépechas está muy cercana al lago de Pátzcuaro, en donde su base de alimentación es el pescado blanco. Tenemos aquí las pirámides de Cholula. Aquí en los aztecas, si le pican aquí, nos va a mandar a un video sobre los aztecas que ustedes van a visualizar, pero no lo vamos a pasar, simplemente para que se den una idea de lo que yo les mandé de esta plataforma, para acercarlos no solamente a los mayas, sino también a Mesoamérica. Le vamos a quitar aquí el anuncio. Hay que quitar anuncios. Dura aproximadamente 45 minutos el video. Le vamos a poner acá alto. Regresamos a esta página. Ay, dejen tomar agua. La resequedad de la garganta. En el cual, en este recuadro, además de los toltecas, me pican aquí y es un escrito de un servidor hasta cierto punto inédito, porque lo publiqué hace un par de años atrás, sobre la invasión tolteca al área maya. Les puede servir este escrito, que en el siglo X en Yucatán llegaron en migrantes de distintas partes de Mesoamérica, entre ellos están los toltecas, que ocupan Chichén Itzá, Uxmal, Tulum, ciudades mayas, estableciendo un tipo de arquitectura similar al de Tula. Nuevas deidades, así como cerámica, escultura, entre otras características culturales. Su deidad más conocida la llamaron Quetzalcóatl, pero en Chichén Itzá es Kukulcán. Este nombre se le atribuye al quinto soberano tolteca, que vivió 52 años y se llamó por año de su nacimiento Topiltzin, y era hijo de Mixcoatl y la diosa de la tierra Chimalma. Evidentemente aquí cito a El Thompson dentro de este escrito, que más que nada es parte del desarrollo de Chichén Itzá. Recomiendo leerlo para que no lo lea. Y aquí están mis fuentes. Siempre hay que citar las fuentes. Estoy leyendo sus trabajos de optativa 3 y no me citan ninguna fuente. Hay que preguntarles por qué no me citan fuentes en sus trabajos, para que no quede trabajo relacionado simplemente con la literatura. Ya en trabajos históricos, así como pues este tipo de materia, siempre hay que citar las fuentes. Por eso, revisando este link, con esta envío de trabajo que a mí se me ocurrió hacer esta plataforma Genially, pero es muy pesado para los docentes, porque hay que ser creativos, y yo lo hice con la finalidad de que sabía perfectamente que ya no iba a haber Mesoamérica en un nuevo plan de estudios
de humanidades, y con esa finalidad lo hice para mis últimos dos grupos de Mesoamérica, 2020 y 2021. Entonces sí estuve muy entretenido hace 2 años antes de comenzar las clases de otoño, donde se ofreció por última vez esta materia de Mesoamérica, por lo cual empecé a citar a Román Piñachán, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Eric Thompson, Historia y religión de los mayas, el libro del Chilam Balam, una edición de 1985, el Chilam Balam de Chumayel de la UNAM, edición de 1945, imagínense lo que estoy citando, a Landa, la edición de Porrúa de 1959, Relaciones histórico-geográficas de Yucatán, edición de la UNAM de 1983, Carlos Navarrete, El mundo maya de Yucatán en el periodo posclásico, una edición de 1954, a Silvanus Morley, La civilización maya del Fondo de Cultura de 1965, a Eric Thompson, Decadencia y Decadencia de los Mayas de 1959, a Wilberto Jiménez Moreno, Tula y Tolteca, según las fuentes históricas de la Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, de 1941, a Costa, exploraciones arqueológicas efectuadas en Chichén Itzá, en los anales de Lina, del volumen 6, a Saunier, Pensamiento y Religión Antiguo de México, de 1984, Alberto Ruz Luller, Influencias Mexicanas sobre los Mayas, Desarrollo Cultural de los Mayas, una edición del 1975, otro libro de Ruz Luller, Influencia Mexicana sobre los Mayas, una revista de desarrollo cultural de los mayas, otra vez Luller, Chichén Itzá y Tula, comentario de un ensayo en estudios de la cultura maya, a Kubler, Chichén Itzá y Tula, igual estudios de la cultura maya, de UNAM 1961, luego abajo Luller, Uxmal, temporada de trabajo 51-52 en los anales de línea, número 34, a Ponciano Salazar, el Tzompantli de Chichén Itzá, Yucatán, en Tlatuani, boletín de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y Alberto Ruz Luller, Costumbres Funerarias de los Antiguos Mayas, un seminario de cultura. Sí, sí, porque si empezamos a leer, pues nos llevaría toda la clase, pero aquí está escrito inédito hace un par de años, y luego lo publicamos en un artículo. Menciono, los estudios de arqueología han determinado la decadencia y abandono de numerosos centros y ciudades teocráticas de Mesoamérica. Ocurre hacia los años 750 y 900 después de Cristo. Coincide con el inicio de la propagación de la región y culto de Quetzalcóatl, relacionado con el mito y la historia, la salida de Quetzalcóatl de Tula, pero va influencias culturalmente por sus alrededores de la costa del Golfo, como los Cibus, en el año 900 y 1000 después de Cristo, que son gente que hablan el maya chontal. Este maya chontal también se habla en toda la península de Yucatán en el preclásico y en el clásico. Es la lengua madre prácticamente de toda la región, desde Boca Iglesia hasta la parte sur de Bacalar, es el maya chontal antes del maya itzae, para que tengan una reflexión, y un servidor les va a mandar un link el fin de semana, dado que también estoy en un seminario de lenguas indígenas, y hace 15 días aproximadamente un especialista de lengua maya de la UNAM nos dio una conferencia sobre el maya chontal, que es prácticamente la lengua madre de los mayas de toda la península de Yucatán. Y esta lengua evidentemente se tiene que ir a cuestiones arqueológicas,
para hacer las descripciones epigráficas eh, de las estelas, para conocer la evolución del desarrollo de la lengua de los mayas y su evolución al momento en que llegan los conquistadores españoles, 1511, cuando llegan prácticamente Gonzalo Guerrero y el otro español, Aguirre, Jerónimo de Aguilar, perdón, Jerónimo de Aguilar, son hechos prisioneros por los mayas hasta que llega Hernando de Cortés en 1519 y sabemos que los va a rescatar, porque así lo mencionan las cartas de relación Hernando de Cortés y también lo menciona Bernal Díaz del Castillo en su libro La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que son los libros clásicos para entender la aculturación, en ese caso de los mayas, relacionada con los hispanos, prácticamente a inicios del siglo XVI, antes de que Hernando de Cortés mandara a Montejo para la conquista de los mayas a partir de 1528. Bien, entonces este escrito se escribió hace varios años, hace más de 10 años, 10 o 15 años se escribió esta parte y se perfeccionó con corrección de estilo, hilación de ideas, pero eso sí, se respetó toda esta bibliografía, que si me preguntan de dónde conseguí estos libros, bueno, algunos sí hay que saber a ustedes que mi servicio social en mi último semestre en la UNAM fue en la biblioteca del Museo de Antropología e Historia, ¿sí? Ahí en el museo. Uno sigue de enfrente para entrar a las salas. Del lado izquierdo sube uno el primer piso, las escaleras, y hay una impresionante biblioteca dedicada al México mesoamericano. Hay una gran cantidad de bibliografía impresionante y tienen también un archivo histórico bastante excelente. Y evidentemente ahí están las copias de lo que vamos a ver más adelante sobre el Códice Dresde, el Códice Borgia. Ahí hay copias, dado que el Códice Dresde pues está en Alemania, el Códice en Madrid en España, para que vayamos entrando en la ubicación de las fuentes. Algunos otros materiales se consiguieron en la Biblioteca Central de la UNAM. Esa biblioteca está frente del estadio de los Pumas, atravesando lo que sería Insurgentes. Obvio, en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde estudié historia hace varios años, también conseguí material y tuve que ir en ese tiempo el Instituto de Estudios Mayas estaba en la Torre 2 de Ciudad Universitaria cuando consulté este material. Ahora el Instituto Maya prácticamente está en un lugar conocido como los institutos de investigaciones. Ahí a un costado en el Instituto de Investigaciones Filológicas está la Biblioteca de Estudios de Cultura Maya, bastante excelente. Y hay una área en donde venden libros sobre la civilización maya bastante bueno. Entonces ahí conseguí toda esta gran cantidad de material bibliográfico de Eric Thompson de 1959, pues la tiene la UNAM, igual el otro libro de Silvanus Morley, Civilización Maya, de la edición de 1961. Entonces consulté excelentes bibliotecas para la redacción de este trabajo, el cual voy a cerrar.
Entonces, ustedes le pican aquí, van a abrir ese escrito. Ya les enseñé un escrito denso de más de 18 hojas, un video sobre los aztecas, le pican aquí al ojito un mapa sobre Sinsunzan, y si le picamos acá, igual tiene otro simbolito de más, pero al picarle acá, viene ahora un escrito muy sencillo sobre la cultura maya. Si lo cerramos, prácticamente al colocarlo aquí, dado que por este rumbo donde tengo el cursor estaría esa triada de Chichén Itzá, Uxmal, y, y yo decidí colocarlo aquí para los futuros lectores. Le picamos la cultura maya. Entonces aquí es un escrito muy sintético, el cual dice: a lo largo de su historia, la civilización maya ha tenido diversas facetas en un marco geográfico muy específico que abarca toda la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice. En el Museo de la Cultura Maya, ubicado en Chetumal, Quintana Roo, esta historia es delineada de manera muy didáctica por imágenes, explicaciones escritas y réplicas de vestigios y pirámides dispersas en sus distintas salas del mismo museo. En su libro Los antiguos mayas, el especialista en la civilización maya Alberto Ruz hace una clara visión de la península de Yucatán, seleccionándola en región norte, región sur, en tierras altas de la planicie costera. En estos tres niveles geográficos, la orografía es distinta. En la parte norte, en la cual pertenece a Yucatán, la costa oriental de Quintana Roo, la selva cerrada, muy pocos ríos o cenotes, y estos últimos, más que un lugar sagrado para los mayas, son vitales para la vida agrícola. En la zona litoral del norte y sur, el árbol del ramón tuvo un lugar importante en su alimentación, pues era utilizado para hacer harina y tortillas de este árbol ramón, y sus hojas eran masticadas por los nativos. Por la alta salinidad de la tierra, la cosecha del maíz, frijol, calabaza era imposible, de ahí la importancia de este árbol. En esta zona también se desarrolló la apicultura, lo que sería la miel. Los mayas de Cap, lo que sería la provincia de Cap en el momento de la llegada de los españoles, está la isla de Cozumel, Tulum, Sibanché, Calakmul, incluso Ochancá basaban su alimento en los moluscos y pescados. En la zona había un intercambio comercial considerable, así como una alianza militar conocida como la Liga de Mayapán, conformada por Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Y cerramos. Es muy didáctica esta plataforma, y si le picamos aquí en escuchar, yo lo puse acá a un lado de Tikal. Le picamos acá la construcción del Imperio Maya, entonces ya tenemos un audio. Le picamos aquí, que no lo vamos a hacer, nos habla del desarrollo cultural y constructivo de Tikal y su alianza que tiene prácticamente en el año 600 y 700 después de Cristo, con un largo peregrinaje donde estaría aquí, Teotihuacán. Vean, la distancia es enorme para Tikal, que tienen un comercio bastante amplio, como lo mencioné en la clase pasada, de Tikal. Prácticamente le llevan pieles de jaguar, caracoles, que tienen un comercio que sería Jaltunajá, estaría aquí, donde está el cursor, Jaltunajá. El naranjo estaría aquí, que sería eh, la extracción de moluscos, caracoles de esta parte de Belice, actual Belice, para llevarlos a Tikal, y de Tikal un largo camino hacia Palenque, y de Palenque hacia Teotihuacán. En cambio, Teotihuacán mandan hojas de sílex, de jade,
muy importante para la agricultura o para cuestiones suntuosas cuando fallece un rey maya como el de Palenque, que es el clásico ejemplo que le ponen en el rostro cinabrio, color rojo, y la máscara de Jade con sus atuendos de gran señor de Palenque. Entonces, aquí ustedes van a tener este mapa en el cual toda esta parte verde, estaríamos hablando de la parte de los mayas y itzaes, mayas chontales, mayas de Tojolobal, Palenque estaría por aquí, Sotzal, Sitzel, Tikal sería Cachiquel, y más abajo tendríamos Quiché y la lengua de Rabinalachi. Y evidentemente El Salvador y Honduras están parte de pirámides constructivas de la nación maya. Entonces dejo de compartir, este mapa es muy didáctico. Dejo de compartir, regreso otra vez con ustedes. Entonces es una clase muy didáctica del material que les mandé, unos links relacionados con Mesoamérica, pero les va a servir a ustedes para ampliar sus conocimientos de Mesoamérica. Me voy a pestaña Chrome y nos vamos a Wacalet. Vamos a abrir la pestaña. Entonces, también les mandé este link y ese mapa chico que tenemos en Janely lo tenemos aquí grande en Wacalet. Entonces ya tienen el link y habla de Mesoamérica, estudios de Mesoamérica. Ya abrí la página. Entonces tiene, por decir, imágenes de otros museos de Estados Unidos, de material que salió del país, de la región de Teotihuacán, de los aztecas, del propio Museo Maya. Entonces, no solamente vamos a encontrar aquí, por decir, el Museo Metropolitano de Nueva York, tiene también objetos mayas, museos que están en Europa, también tienen este tipo de vasijas pertenecientes a los mayas y una gran cantidad de material que salió del país. Entonces viene la explicación en inglés y pues, a ver, vamos a seleccionar una. También trae material que se consiguió en la biblioteca del Colegio de México sobre el territorio mesoamericano, la guerra, o pueden picar acá y automáticamente se les va a abrir en la computadora y lo pueden bajar en su, en su, en su computador. Aquí tenemos una explicación sobre los murales de Bonampak que vamos a ver más adelante. Vamos a ver si le picamos acá. No, todo este material está en inglés. Evidentemente, material de respeto como National Geographic. Aquí está para traducirlo en español para aquellos estudiantes que puedan tener problemas en inglés. A ver, le vamos a picar acá en español. Y bueno, vemos que no hizo la conversión, como sucede en otros casos. Sí, sí hizo la conversión, entonces, lejos de ser agricultores y sacerdotes pacíficos, alguna vez se creyó que eran los mayas que libraron amargas guerras que culminaron con sangrientos sacrificios, y aquí tenemos un mural de Bonampak. Ya viene acá prácticamente el desarrollo en español. Láseres revelan ruinas de la guerra de los mayas. A los arqueólogos descubren fortificaciones antiguas que evocan a un sensacional palpable de miedo.
Este material fue publicado el 1 de marzo del año 2019 en National Geographic, obviamente en su lengua materna, el inglés. Aquí nos dice 7 minutos de lectura. Y los arqueólogos, guiados por imágenes láser en una región remota del norte de Guatemala, han descubierto muros de 20 pies de altura, torres de vigilancia y otras pruebas de que las antiguas sociedades mayas libraron guerras a gran escala durante muchos años. Los hallazgos han transformado las impresiones establecidas desde hace mucho tiempo de una civilización que domó la jungla, construyó ciudades prósperas y luego decayó y desapareció bajo la densa selva tropical. Entre los descubrimientos más sorprendentes se encontraba un gran complejo de fortalezas que ahora se llama Cuernavilla, construido sobre una colina empinada entre las ciudades mayas de El Sot y Tikal. El sitio fuerte fortificado incluía mouros, fosos, torres de vigilancia, escondites de piedra redondas probablemente. Sirvieron como munición para las ondas de guerreros, el sistema defensivo grande jamás descubierto en la región y posiblemente en todas las Américas antiguas. Stephen Houston, arqueólogo de la Universidad de Brown y erudito maya. Aquí vean este video. Le vamos a poner sonido. Dura 30 segundos. A ver, le ponemos sonido. Vea un adelanto de los tesoros perdidos de los mayas. A ver, le vamos a picar acá. New archaeology tools blew the lid off a lost world. Ah, look at that. Wow. Now, National Geographic is taking that treasure map. It's like a window into the past. And diving deep into unexplored corners. I want to go there. To find altars, weapons, even remains. Oh boy. I think it's the top of somebody's head. That will rewrite the history books. Everything we know now is going to be different. Lost Treasures of the Maya. New series starts Monday, March 4th at 9 on National Geographic. Ahora, este video, yo lo vi en Netflix. No sé si todavía esté en Netflix. Para aquellos alumnos que tengan Netflix, bueno, hay una gran cantidad de imágenes ahí, películas, algunas buenas, otras no tanto. Unas series, algunas buenas, algo recomendable, Marco Polo, las dos series, primera parte, segunda parte. Es así recomendable la serie de Marco Polo para que ustedes visualicen la Edad Media, pero en China. Como recomendación, ahí vi esta parte en inglés, la vi hace 2 años. Ahorita no he visto Netflix, estoy ocupado mejor haciendo lecturas, pero en el primer año de la pandemia me acerqué a Netflix para aprovechar el tiempo y vi varios relatos en inglés sobre civilizaciones perdidas en las selvas. Vi un documental de África, de los mayas, obvio que lo vi, que me interesó para mi clase de Mesoamérica del año 2020, y se los muestro a ustedes para aprovechar los adelantos tecnológicos y aprovechar lo que hay en Netflix. De hecho, también vi en Netflix Guatemala. Entonces, si lo buscan ahí en series documentales y ven Guatemala, le pican ahí y evidentemente nos hablan de cuestión antropológica, etnográfica de los mayas actuales, de la diversidad de vestimentas, colores, sabores, diversidad de alimentos que nos hacen recordar al libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, y obvio la riqueza cultural que tiene Guatemala, teniendo en cuenta que ahí está una gran ciudad como Tikal, pero hay más, no solamente es Tikal. Y aquí nos habla de la presencia de la ciudadela de Cuernavilla y otras estructuras recientemente identificadas, construidas
expresamente para la guerra. Sugiere que el conflicto fue a gran escala y sistemático y en parte de la vida durante gran parte de la duración de la civilización antigua. ¿Cuál guerra? Pues con Calakmul, que es la gran guerra que tiene prácticamente esta Tikal contra Calakmul. Entonces ustedes pueden ver las fotos aéreas y Tikal solamente un 15% ha sido descubierto. En la época de esplendor de Tikal todo esto era una inmensa urbe y hoy en día está cubierta por la totalidad de la selva y vean las pirámides más elevadas que se tienen sobre esta urbe. Y hay un autobús que sale de Chetumal a Tikal a las 7 de la mañana, pero pues el recorrido es sumamente muy elevado en dólares. De hecho, para viajar de Chetumal a cruzar, se tiene que cruzar Belice en un día y llegar a Flores y de Flores ahí sale el autobús para Tikal. En el momento en que entra uno a Belice, pues vas a la zona libre y haces el cambio ahí con los beliceños, ahí para no cruzar la aduana, para entrar a Belice, ahí con los contactos que se tienen, haces el cambio de peso mexicano con moneda beliceña y ya en Belice si llevan auto, pues con las monedas beliceñas se comen una hamburguesa beliceña o si tienen contactos ahí se pueden comer hasta una langosta en 100 pesos, mucho más económico que en Cancún que las dan a precio de Polanco en dólares, $50, cosas así extravagantes en Cancún y en Belice una langosta te la dan por 100 pesos, pero tienes que conocer gente beliceña. Si conocen beliceños, los pueden llevar, cruzar Belice y ya cruzando se fue un día de viaje, 2, 3 de la tarde, ya para cruzar Guatemala. Hay que pagar, si no mal recuerdo, $5 americanos para el viaje de frontera y hay que llevar dólar americano ya cruzando Guatemala para ir a Flores. Pueden comer en Flores. Si no llevan suficiente dinero ahí a 2 cuadras de la estación de autobuses, hay un mercado mucho más grande que Chetumal para una comida exquisita y sabrosa que pueden comer ahí. Un buen pescado sazonado con su rica salsa de molcajete, arroz blanco en una hoja de plátano y una rica agua de sabor de aquella región y ya de ahí esperar para el siguiente autobús hacia Tikal. Y de Tikal, pues hay que llevar dólares para quedarse en el hotel y es todo 1 o 2 días de recorrido en esta impresionante ciudad para regresar a Chetumal y con la satisfacción de haber conocido Tikal. Entonces aquí está un mapa para que se den una idea. Esto es el rayo láser, es decir, son jets o helicópteros bueno, siendo Estados Unidos con ese predominio tecnológico, son avionetas. Entonces las avionetas van escaneando con el rayo láser la selva, y van desplegando una imagen tridimensional en la computadora que se puede imprimir a color para los arqueólogos. Entonces, en toda esta región selvática, pues se obtiene todo este registro de enormes montículos cubiertos por la selva. Entonces, el artículo trata del uso de la tecnología hacia Tikal, que le demos clic para las personas que tienen problemas en inglés. Lo sugerente es leerlo en inglés y si lo van a citar en un trabajo a futuro,
pues más recomendable leerlo en inglés y la cita en inglés. Y vean ustedes el mapa que les mostré. Aquí está el mapa de aquí de National Geographic, y aquí en el recuadro prácticamente se está hablando el lugar de la exploración, Tikal. Y aquí vean Tikal, hay ciudades cercanas como Escambatún, Huitzia, Jolmul, que están en la selva, en la selva. Los descubrimientos en la región de Tikal, vean ustedes prácticamente para poder explicar estos bajorrelieves de la piedra ya se requiere epigrafía, y generalmente cuando aparece estas imágenes nos habla de los grandes señores de Tikal, y eso se sabe por el tocado, que prácticamente son plumas de Quetzal. Y vean ustedes el rostro humano con una variedad de un cuerpo muy alargado, y vean los pies. Aquí serían los pies. Entonces tenemos un señor noble sentado, y la variedad de imágenes que hay, que generalmente este tipo de imágenes nos dicen el año cuando viene una gran victoria de un enemigo, o el año de inicio del reinado, o el año de defunción, y siempre aparece aquí, por lo cual me falta hacer el estudio de estas piedras, pero aquí se dice por casi más de 1500 años de antigüedad, un alto y raro altar ritual descubierto en la zona de la corona representa a un gobernante que se cree jugó un papel clave en el surgimiento de la poderosa dinastía maya, conocido como los Reyes Serpiente. Y sigue, entonces aquí vea prácticamente las imágenes del rayo láser establecido en un jet. Y aquí dice: la primera fase inicial de lidiar generó un conjunto de datos grande jamás obtenido en la investigación arqueológica. Los colaboradores del proyecto y otros investigadores están pidiendo a gritos más. Esta tecnología se está usando prácticamente en Veracruz para seguir investigando el centro de Veracruz en partes en donde es inaccesible para el hombre por la selva muy con mucho follaje. Entonces ya vimos aquí esta página. Voy a dejar compartir pantalla. Regreso con ustedes, y ahora nos vamos a ver a la otra, al otro link que les acabo de mandar, que sería prácticamente, ya vimos Genali, Wakalet y Wix, página Wix. Entonces abrimos página Wix. Y se muestra la pirámide del Sol, como les comento, para Mesoamérica. Aquí en contacto viene mi correo electrónico. En Tzintzuntzan viene el mapa que les mostré de Tzintzuntzan, porque mucha gente del rumbo de Chetumal no saben, bueno, que Tzintzuntzan está en el lago de Pátzcuaro, adelante de Morelia. Llega uno a Morelia, son 45 minutos a Pátzcuaro, y de Pátzcuaro a Tzintzuntzan 30 minutos en auto. Ya en autobús hay que tener mucha paciencia para hacer ese recorrido en un autobús. Y ya si no tienen automóvil, pues lo más viable, si tienen mucha rapidez de tiempo, pues un taxi, y ya con un taxi se ponen de acuerdo con el taxista para
que los vaya a dejar a Tzintzuntzan y que los regresen, porque estando en Tzintzuntzan sí cuesta trabajo conseguir un transporte, el autobús pasa cada hora y va lleno, gente de pie y un taxi, si tiene uno suerte, vacío, 15 minutos. En Cozumel le pica y va a aparecer en PowerPoint fotos de San Gervasio. Entonces, para las gentes que no conocen San Gervasio, va a ser muy agradable ver las imágenes de pirámides mayas de San Gervasio. Un mapa de Mesoamérica, le pican aquí, viene el mapa de Mesoamérica. Aquí ya es parte de enseñanza-aprendizaje del docente hacia los estudiantes. Le pica uno aquí y viene cómo se trabaja por competencias en lo que fue la clase de Mesoamérica. Le pica uno acá y viene la rúbrica para que los estudiantes no estén preguntando por qué me puso 10, por qué me puso 9, oiga, por qué me puso 6, si le entregué todos mis trabajos. Y aquí en la rúbrica, cuando se califica ya los trabajos de estas clases, se señala cómo se deben de entregar, Arial 12 puntos, hilación de ideas. Evidentemente, dentro de la universidad se revisa la ortografía, la paginación, todo trabajo universitario lleva paginación. Si van a poner imágenes y si son suyas, pues no hay ningún problema de una cámara digital, pero si bajan imágenes de internet, por favor poner el link, por derechos de autor deben de ponerlo. Si citan un libro de internet, pues hay que citarlo, poner entre comillas, si son 3 líneas, si son 10 o 12 líneas. Si están manejando Arial 12, se pone Arial 10 y la paginación, el Chilam Balam, edición 1982, página 16, si es una cita textual. Si no ponen eso, pues simplemente el término se llama plagio. Y eso está muy castigado en México, más si son becarios CONACYT, les quitan la beca CONACYT y eso si la universidad no los pone una demanda penal por andar plagiando textos. Eso ha pasado en el Instituto de Investigaciones Históricas de Michoacán con una persona que era SDIP 1 o SDIP 2. No fue un escándalo a nivel internacional porque ahora sí la bronca vino de Estados Unidos con John Shushak. Y John Shushak es el especialista de la región maya de Inquisición, a quien se le ocurrió hacer una traducción de un libro de inglés al español y copiar capítulos completos sin citar a John Shushak. Ya cuando se lo publicó una prestigiosa editorial y llegó a manos de John Shushak y empezó a leerlo, pues si esto lo escribió en inglés y mandó una carta con CONACYT, una carta a Michoacán y una carta al Colegio de México en donde obtuvo el doctorado, pues el Colmex le quitó el doctorado, CONACYT le quitó el grado de SNIP 2 y por favor que regresara el dinero de beca CONACYT, y la Universidad Michoacana, el instituto, pues lo dejó sin empleo y aparte una demanda jurídica por plagio. Entonces hay que tener mucho cuidado de, pues, escribir en base a nuestra capacidad intelectual y no andar bajando cosas de internet. Eso no se hace, mucho menos en trabajos universitarios, menos en una tesis o en una monografía. Aquí videos de Mesoamérica, le dan clic y vienen links sobre Teotihuacán, una parte de los mayas, Tzintzuntzan, toltecas, totonacas, y le picamos aquí en artículos. Entonces viene un link sobre arqueología mexicana. Tal vez esto les pueda servir mucho a ustedes, el link.
en donde van a encontrar muchos artículos de arqueología mexicana. Le pican acá, baja en el sistema de su computadora en Word. Ahí viene una gran cantidad de artículos de la revista Arqueología Mexicana que trata obviamente de temas como los mayas, para que ustedes tengan una visualización de cómo me estoy trabajando por internet con mis estudiantes que llevan relación, en este caso optativa 3, Historia del Arte Regional, Civilización Maya. Entonces, les mandé 3 links sobre Mesoamérica. Ahí ustedes van a buscar artículos así como de National Geographic, Arqueología Mexicana, libros en PDF y en Genealogy, 2 escritos míos en su momento inéditos. El más largo se publicó hace un par de años. Y cuestiones interactivas para que el estudiante de humanidades tenga una vertiente en las redes sociales con estos links que les acabo de mandar para una construcción intelectual. Y evidentemente esos links los construí hace 2 años atrás, como lo acabo de mencionar. Entonces, esta primera parte fue una demostración sobre el uso de estas plataformas para que ustedes se introduzcan y tengan una amplia noción sobre lo que es Mesoamérica y la gran cantidad de material, de links o de textos en formato PDF para que ustedes los lean sobre lo que vamos a ver a continuación, Mesoamérica. Entonces, con el mapa ya vimos la cuestión prácticamente geográfica, sur y norte. Sería el mapa antes de la llegada de los españoles, 1517. La base de la alimentación, lo he mencionado en clases anteriores: maíz, calabaza, frijol y ají. Ají es chile, el pimiento, que puede haber una gran variedad. Con los mayas es una variedad de picante que ustedes conocen, y hacia el Valle de México es otra variedad de chile verde. Evidentemente, estos chiles se usan para hacer las salsas, que ya se los expliqué cuando estuvimos en el Museo de Tijozuco, en la explicación del metate. Entonces, no vamos a ahondar más en esta parte, dado que evidentemente estamos hablando de sociedades agrícolas, pero también son sociedades cazadoras, sociedades recolectoras. Las sociedades así como purépechas o los nahuas del Valle de México. Cuando hablo de nahuas, me refiero al señorío de Texcoco, me refiero al señorío de Azcapotzalco, Xochimilcas, la gente de Tláhuac, también la gente de Iztapalapa, y obvio los mexicas. Todos ellos llevan por título, por cuestión lingüística, los nahuas. Este título lo ponen en un libro sobre los nahuas del Valle de México, de un historiador estadounidense que falleció hace 4 años, de un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, James Lockhart, que menciona que esta unidad de los nahuas son diversos pueblos que llegaron de manera diferente por migraciones provenientes de la Gran Chichimeca, y si el Valle de México ya estaba poblado, pero varios pobladores se tuvieron que alejar por la erupción del Xitle, y muchas poblaciones quedaron bajo la lava. Vino una nueva repoblación para quedarse en el lago de Texcoco, un gran lago,
y en el lago pues hay, aparte de peces, hay tortugas, huevos de tortuga, garzas, huevos de garzas, hay patos, huevos de pato. Entonces la alimentación de estos pobladores es amplia por la gran cantidad de animales que hay en el lago de Texcoco. Y cuando vemos la mirada hacia la zona maya, pues el lago más grande está hacia Guatemala y es Flores. Hacia el norte, pues tenemos la laguna de Bacalar, pero más allá no tenemos ningún gran lago como el de Texcoco en el Valle de México o el lago de Pátzcuaro con los purépechas, sino tenemos cenotes y dentro de esa variedad de orografía para Mesoamérica, el mundo maya se va a distinguir porque los cenotes están al interior de las grandes urbes como Chichén Itzá. Hay un gran cenote y sabemos perfectamente bien a estas alturas, siguiendo un clásico Silvanus Morley, la civilización maya, o el de Eric Thompson, Grandeza y Decadencia de los mayas, era para sacrificar no solamente doncellas vírgenes, sino también sacrificaban niños, sacrificaban guerreros para ofrecerlos al dios Kin, al dios de movimiento, para ofrecerlos al dios Chak, al dios de la lluvia, y de ahí por las altas temperaturas que hay al interior de la selva, podrían extraer agua para beber, para bañarse, y ya cuando viene la temporada de lluvias a Juárez, eso algún día se los puedo mostrar cuando estemos en Oaxaca, que son recipientes naturales, formaciones cóncavas, ya sea por las piedras que se van erosionando al interior de la selva o de árboles que tengan la corteza trunca en forma de U, ahí se va almacenando el agua de lluvia y los mayas tomaban esa agua de lluvia para prácticamente su aseo personal, cocer sus alimentos o como agua, para ingerir agua para las altas temperaturas. Entonces, en esa parte, les voy a mostrar la edición que tengo de Silvanus Morley sobre la civilización maya y les voy a leer una o dos hojas. Les voy a mostrar algunas imágenes y mapas que trae esta edición de Silvanus Morley, por lo cual nos iríamos prácticamente mostrarles un mapa. Lámina 1, mapa fisiográfico del territorio maya. Entonces les muestro el mapa y nosotros estaríamos hablando prácticamente en esta primera clase al norte de la península de Yucatán. Nos vamos a ir hacia Chichén Itzá y así empezamos esta clase ya temática, dado que Chichén Itzá es, junto con Teotihuacán, las dos más grandes antes de la pandemia. Y ahorita en tiempos de la pandemia siguen siendo visitadas a nivel nacional y en su momento por extranjeros, como las dos grandes ciudades urbanísticas, al igual que Tulum, en donde está el esplendor de nuestros antiguos ancestros que admiran por su belleza al mundo entero, por la capacidad de la construcción de las pirámides y el nivel de estratificación de sus ciudades, al grado que son Teotihuacán, Chichén Itzá, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Bien, entonces ya les hablé de Rus, cómo está la división, que es la primera parte que trae aquí Silvanus Morley, de que hacia el norte hay una selva
calurosa, baja, vegetación seca, que hacia el sur la vegetación es con humedad, grandes temperaturas y fuertes lluvias, y la orografía ya cambia, dado que hacia el sur es selva muy tupida. Bien, entonces podemos hablar de la distribución que yo les mencioné en la cuestión lingüística, que también lo trae Sylvanus Morley. Entonces les muestro la distribución lingüística. Obviamente la parte norte es el maya Itzae, pero en la antigüedad, en la época del preclásico, 200 años después de Cristo, todo esto era maya chontal, maya chontal, maya chontal. Es la antigua lengua de los mayas. Entonces tenemos en el momento de la llegada de los españoles la lengua maya Itzae. Esto aquí, el número 8, es prácticamente lo que yo les comentaba, el Gran Lago de Flores, el maya Cachiquel, el maya Chontal, el maya Tojolobal, el maya Tzotzil, el maya Setzal, que sería en esta región, y más abajo tenemos el maya Quiché, el maya de Rabinalachi. Entonces, con este mapa podemos entender más que no hay unidad en los mayas. Cada ciudad maya, como Chichén Itzá, o Calakmul o Tikal, las construcciones son diferentes, los tocados son diferentes, el enterramiento pues es generalizado en toda la región al enterrar los grandes señores al interior de las pirámides poniendo la máscara de jade. La generalización es la cuestión agrícola, la caza del venado, la caza del puerco espino o del puerco de monte, del pavo de monte, también cazar boas que son comestibles. Evidentemente en la región costera, como les mencioné en las clases anteriores, está la sal que va a proveer prácticamente al interior de la península de Yucatán y al interior de la actual Guatemala. Y en todo ello hay un gran comercio hacia el otro extremo que es Teotihuacán. Entonces, les estoy mostrando el mapa de la cuestión lingüística y más adelante trae una variedad de imágenes relacionadas con los setzales o tzotziles. Obviamente son mayas de la época de Sylvanus Morley, que muestro el libro. Entonces, vean ustedes la larga cabellera que tienen, personajes de 1,50 metros, y prácticamente el término actual sería un huipil, que sería un huipil blanco, y dentro del huipil yo les mandé a ustedes para que lo trabajaran el fin de semana sobre las vestimentas que trabaja el doctor Mario Alberto Ruz para explicar una gran cantidad de significados que tienen los mayas huipiles que trabaja en la zona de Tikal y del lado de Palenque, que es el especialista. Y es obvio que todavía tienen la costumbre de tejer a mano como los antiguos mayas. Hay que recordar que en la época que estamos hablando no existe el tornado como en Europa, el torno para la cuestión de la alfarería no existe para Mesoamérica, sino todo es en función de las manos, para tener las vasijas que vamos a hablar en las próximas sesiones. Entonces voy a hablar un par de minutos sobre la civilización maya, orígenes de la civilización maya, página 54,
Y dice Silvanus Morley, la historia maya se puede dividir en 3 épocas generales. La preclásica, que se extiende aproximadamente, fíjense bien, desde el año 1500 antes de Cristo. Y cuando hablamos de 1500 antes de Cristo, es obvio que no existe Tikal, no existe Calakmul, no existe Tulum, tampoco existe Uxmal. Esas majestuosas ciudades no existen, son aldeas. Entonces, ahí yo recomiendo que ustedes lean en un futuro a Silvanus Morley, El origen de las civilizaciones, perdón, a Sir Gordon Childe, El origen de las civilizaciones, o su libro de arqueología, que nos habla sobre el desarrollo primitivo de la formación a nivel arqueológico, antropológico y etnográfico, cómo fueron los primeros aldeanos. Es decir, es muy difícil en historia explicar del paso del nomadismo al paso de una sociedad nómada al paso de una sociedad agrícola, dado que en ello, para poder explicar esto, viene en función que las sociedades nómadas llega en un momento cuando vienen grandes sequías o cuando viene nieve como la que cayó ayer en la Ciudad de México, que se cubrió gran parte de la Ciudad de México y se sentía mucho frío. Son cosas que no pasan en Chetumal. En Chetumal llueve y alborota el calor, a menos de que venga un huracán, se viene las ráfagas de viento, pero en la Ciudad de México, como sucedió ayer, se oscureció, relámpagos, empezó a llover, y el término se llama granizo, pero la ciudad, parte de la Ciudad de México quedó bajo el hielo. No es nieve porque no estaba nevando, sino bajo el hielo. Entonces, en esas condiciones hay que sacar ya ropa como si estuviéramos en invierno. Imagínense las sociedades antiguas. Por decir sociedades antiguas, me refiero a Mesopotamia, Egipto, Nankín, China, y las sociedades del río Hindú, o la sociedad india, los brahmanes, para que quede más específico esta parte. Hablar de estas 4 civilizaciones antiguas que son recolectores cazadores, y llega un momento de la vida en que estas tribus nómadas van a cazar cerca de los grandes ríos para matar y conseguir su alimento de cacería. En el momento en que lo logran, van a tener agua, animales acuáticos como un pato, como en Nankín, China, o peces como o garzas, como sucedió con los antiguos egipcios, o como en la ciudad de Ur. Entonces, en aquellas regiones, evidentemente, Ur y Memphis es trigo. Arroz es en Nankín. En la India estaríamos hablando de trigo todavía. Entonces, viene el viento y son muy observadores, tienen los sentidos mucho más abiertos que nosotros, o porque tienen una visualización más amplia para poder matar y obtener sus alimentos a través de la caza. El olfato, poder oler un animal, son grandes observadores. Entonces ven que en un momento dado, en cierta parte de la estepa de Ur hay pasto, una palmera, y regresan al otro año y ven crecer plantas conocidas que es el trigo.
regresan a los 2 años y en otra parte ya creció otra parte de trigo. Entonces, estas civilizaciones, se va a llamar así, en el momento en que corten el trigo y lo empiecen a regar en otra parte distante, un poco distante de los ríos que cubren hoy día la ciudad de Ur, y van a ver que va a crecer una flor. En el momento que crece una flor, lo van a probar y van a ver que es alimento. Y van a construir aldeas. Entonces, es un proceso largo. No es de la noche a la mañana del cambio del nomadismo al cambio del sedentarismo. Cuando Sigurd Chan nos pone ese tipo de ejemplos, y en nuestra clase de Mesoamérica, Alfredo López Austin hacía la comparación cuando nos explicaba sobre Ur o sobre Memphis, y de repente no lo revertía con metodología comparativa hacia el mundo mesoamericano. Las primeras plantas mesoamericanas de domesticación del trigo están aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo, pero en Puebla, en las cuevas. ¿Qué significa esto? Que los cazadores recolectores del Valle de Puebla llega en un momento dado en que observan una planta. El maíz de la prehistoria solamente tiene 4 granos, es una mazorca con 3 o 4 granos. El hombre prehistórico no sabe si es comestible esos granos. Van a los ríos a pescar, a esperar de que venga un puerco de monte para cazarlo con la punta Clovis que vimos en el Museo de Antropología de Lina Cancún, esa punta filosa. Ven que en un momento dado regresan al año esos nómadas y que en otra parte creció esa planta, que regresan en 2 años y que esa planta creció en otra parte. Entonces la curiosidad del hombre prehistórico van a probar esos granos de maíz y se dan cuenta que es comestible. Entonces habitan en cuevas, y de las cuevas bajan para hacer las primeras aldeas. Estas primeras mazorcas de maíz, ustedes lo pueden buscar en Huacalet. Ahí viene un artículo del maíz de arqueología mexicana. Entonces ahí en arqueología mexicana nos incita de que el hombre prehistórico, sabemos de que hacían fogatas, bailaban, sus pinturas rupestres. Para cazar ponían, así como en Europa, en Francia, un bisonte, reproducción del hombre con arco y flecha. Están en cacería. En las cuevas de Puebla, el hombre prehistórico está en ese proceso de recolector, cazador. Llevan esas semillas de maíz y las prueban, pero tiran la mazorca, y cuando los arqueólogos descubren en estas cuevas exploradas de Puebla que en el momento de ir desenterrando los objetos que van localizando, le meten carbono 14 a la mazorca, y el fechamiento es 1500 antes de Cristo. Entonces, a partir de ahí, estos primeros pobladores del Valle de Puebla están en el proceso de domesticación de las plantas. En ese proceso de la domesticación se dan cuenta de que tiran los granos por curiosidad a ver qué sucede en otra parte en donde no está esa planta, y regresan al año y se dan cuenta de que crecieron esas plantas, saben de que es comestible,
y empieza el desarrollo de cultivo y bajar de la cueva hacia la aldea. Ya estamos hablando de una sociedad neolítica con hachas de piedra, cuchillos de piedra para cortar las lianas de los árboles o de la selva, hacer cortes de pequeños árboles para construir las chozas de madera y hojas de los árboles o de guano. Y ya estaríamos hablando de los primeros hombres que están domesticando las plantas. Que ustedes tengan la reflexión muy importante: maíz para Mesoamérica, trigo para Ur en Mesopotamia, para Memphis en Egipto. El arroz ya es otro proceso también difícil de explicar, pero el arroz lo tenemos en Nankín, China. Si ustedes en un examen me dicen maíz en China, pues eso es reprobación. Si me dicen que los chinos cultivaban trigo, no, pues eso es reprobación cuando se habla de sociedades antiguas. Que quede muy bien claro el tipo de domesticación de plantas alimenticias que está teniendo cada civilización, y en ello todo está en función de los libros. Entonces, 1500 antes de Cristo hasta el 317 después de Cristo. La época clásica inicia en el 317 y va avanzando hasta el 889 aproximadamente, y la época posclásica empieza después del 889 y va a terminar, para algunos historiadores, es en el momento de la llegada de los españoles, 1517, para otro es la conquista de México Tenochtitlán, 1521. Para otros historiadores la van a extender hasta 1697 en la región de los mayas, cuando cae Flores, que sería prácticamente 1697. Hay franciscanos, hay una gran revuelta de los mayas de esta región. Matan a los franciscanos, matan a los españoles, capitanes de guerra, y los pocos mayas evangelizados que estaban con los franciscanos también los sacrifican. Por eso la variación de fechas es muy importante y que ustedes tengan noción. Variable: 1517, llegada de los españoles, Hernando de Córdoba, Cozumel. 1521, la conquista de México, Tenochtitlán, a cargo de Hernando de Cortés. 1697, la sublevación maya hacia la región de Flores, matando franciscanos. Sería el franciscano Órbita y parte de capitanes de guerra, para que la guerra contra los españoles va a durar 3 siglos. Pero la fecha que pone Silvanus Morley no es hacia el Valle de México, no es hacia, por decir, para la Gran Chichimeca, el dato es de 1544, 1542, 1544. Para esas fechas, Montejo, el adelantado, está en proceso de fundar Campeche, Valladolid, Tijosuco, Salamanca de Bacalar, Mérida. Entonces estaríamos hablando de varias poblaciones para el área maya, pero para la Gran Chichimeca es la conquista española en la Gran Chichimeca y la muerte de Pedro de Alvarado en la guerra. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, les voy a pasar un video. Vamos a concluir con un video en estos últimos 20 o 25 minutos que nos queda. Entonces, cierro mi libro de Silvanus Morley y el video va a ser sobre Chichén Itzá, por lo cual regreso con ustedes. Dejo de compartir pantalla. Me voy otra vez aquí a bandeja de entrada, pantalla compartida.
pantalla Chrome, me voy hacia Chichén Itzá, vamos a abrirla. Podemos dar clic aquí en español, a ver. Sí, porque no sé qué pasó, que estoy viendo otra cosa. A ver, voy a dejar de compartir. Aquí ya está. Ya se cargó. Bueno, tenemos 2 videos sobre Chichén Itzá. Y Chichén Itzá, la invasión perpetua. Vamos a dar clic porque el otro Chichén Itzá al borde de los brujos del agua. A ver. Son videos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el Chilam Balam se habla de los itzáes últimos dominadores de Chichén Itzá. En un pasaje del libro de la comunidad se pregunta, ¿los itzáes llegaron o estaban? Se trata de los dueños verdaderos de este lugar y al modo de letanía el libro repite, estaban, estaban, estaban. Posteriormente el anónimo narrador dice, soy alguien yo, dicen que me crearon de la noche. El Chilam Balam reflexiona sobre el origen de las cosas. ¿Quién es el dueño de algo? ¿Somos los que llegamos o somos los que somos creados? Chichén Itzá es una rueda calendárica. Los distintos tiempos se preguntan sobre los pobladores de este sitio. ¿Llegaron o estaban? Esta es la puerta de entrada a la parte de Chichén Itzá conocida como serie inicial. Todavía no se puede visitar esta zona, está siendo explorada. También se le conoce coloquialmente como el viejo Chichén. Algunos de los edificios que están aquí adentro son contemporáneos de los edificios del castillo, pero hay otros anteriores que nos dan evidencia de cómo fue la vida antes del esplendor militar de Chichén Itzá. Todas las ciudades prehispánicas en el área maya tienen un núcleo que son el área donde están los palacios, donde vivían los reyes. Pero además hay todo un sistema, en el caso de Chichén, un sistema de caminos, de calzadas que comunican a diferentes grupos de edificios. Por ejemplo, por ser inicial, es un
es un conjunto excepcional porque se ve que arquitectónicamente desarrollaron aquí toda esta técnica en la que tenemos edificios en un segundo nivel con patios, y entonces estos famosos patios galerías, o sea, es un arreglo arquitectónico que se genera aquí en Chichén Itzá, ¿no? Conocimiento de arquitectura, conocimiento de sistemas constructivos, conocimiento también de las cargas que reciben los muros, las columnas, todo esto. Cuando ya está bien dominado toda esta tecnología, este trabajo de ingeniería, entonces empiezan a surgir nuevas formas, nuevos arreglos, nuevos espacios, palacios que tenían una función específica, ¿no? ¿Qué nos dice aquí representaciones primero de élite, porque esta representación que vemos nosotros con celosías es parte marca el lugar donde vivían los gobernantes, ¿no? Está marcando un área de élite, pero también hay representaciones de guerreros. Hay indicios de producir en serie todas estas cosas porque hemos encontrado sellos, por ejemplo, de garrapatas, que en maya es un apellido Pech, arañas, por ejemplo, que es de apellido Am es araña, y así ciertos sellos que tienen que ver con familias que producían determinadas tipos de piedras. Este es un palacio, obviamente con representaciones de gobernantes que probablemente que vivían en este espacio. Estas banquetas son como la base de las camas. Obviamente esto estaba limpio, todo estucado, estaba recubierto con algodón, también con petates. Entonces aquí es donde vivía la gente, ¿no? Los patios también habían las actividades básicas de cocina y estas columnas con bajorrelieve formaban parte de todo este patio, ¿no? Con otras habitaciones alrededor. La arquitectura maya suele ser tan exuberante como la naturaleza que la rodea, y sin embargo hay algunos casos de austeridad en el arte maya. Es el caso del Acatzip, que es un edificio que se encuentra en el área central de Chichén Itzá, no está abierto al público, está en una zona restringida. El Acatzip destaca por su pureza de formas, es una geometría que si tuviera que reflejar un paisaje, más bien reflejaría el del desierto, no el de la selva feraz de Yucatán. Las formas austeras y puras del exterior encubren un misterio por dentro. Es un sitio donde la escritura se hizo de noche. Acatzip quiere decir precisamente piedra labrada en la noche. Cuando John Lloyd Stevens visitó en el siglo XIX Chichén Itzá, se sorprendió de encontrar esta
escritura que él llamó la escritura de noche. Están los glifos en este dintel y abajo la figura de lo que primero se pensó que era un sacerdote oficiando un ritual y posteriormente se supo que era un gobernante. Resulta interesante reflexionar también en la condición invisible de muchas obras mayas. En este caso tenemos un trabajo muy refinado destinado a la oscuridad. Solamente puede ser contemplado con cierta iluminación, pero en el arte maya lo que no se ve o no se ve del todo, lo que está en la oscuridad y en la sombra, también significa. La escritura de noche no deja de transmitir sus mensajes a pesar de que nadie la vea. Existen aún montículos arruinados y una multitud de fragmentos de escultura yacen dispersos por todo el terreno. Representando ideas muy curiosas y que ordinariamente interrumpían nuestro paso durante el examen de estos edificios, pero cuya descripción no intento dar. Con estas palabras, John Lloyd Stephens, el viajero norteamericano que visitó Chichén Itzá en 1841, se refiere a la parte no explorada de la ciudad. A través del tiempo, Chichén Itzá se ha sometido a capas sucesivas de investigación. Lo más sorprendente es que se considera que aún está en un 50-60% de su exploración. De modo que todos estos montículos que veía John Lloyd Stephens, que ni siquiera se atrevía a describir para no interrumpir su relato, hoy en día aún siguen siendo enigmas que habrán de ser descubiertos en el porvenir. En 1914, el arqueólogo norteamericano Sylvanus Morley llegó aquí a Chichén Itzá para explorar las ruinas. Él venía patrocinado por la Fundación Carnegie. A causa de la Revolución Mexicana no pudo empezar a trabajar, pero muy pronto recibió otro ofrecimiento. Se convirtió en agente secreto de los Estados Unidos, trabajando para la Organización Naval de Inteligencia, antecedente de la CIA. Tiempo después, se convirtió no solamente en un gran arqueólogo de la zona maya, sino en representante de los mayas. Ellos confiaban más en Morley que en el gobierno mexicano, de modo que Morley también fue muy querido entre los pueblos mayas. Es para muchos el personaje que inspiró la figura de Indiana Jones, el arqueólogo aventurero. Sylvanus Morley fue espía, arqueólogo, interlocutor y representante de los mayas, una de las figuras más coloridas de la arqueología. Lo que tenemos en la parte de atrás y el área donde ocupa el Templo de los Guerreros, sobre el cual nos encontramos, así como el castillo, es algo que se conoce como la Gran Nivelación. Cubre aproximadamente entre 5 y 6 hectáreas. Y se denomina así porque fue una actitud, una acción intencional, trabajo conjunto en la época prehispánica de reunir material
para nivelar un terreno que era un gran basamento sobre el cual los arquitectos pues planearon la edificación de un sinnúmero de edificios. El castillo, el gran juego de pelota, columnatas. Uno de los aspectos que he estado trabajando en los últimos años es entender que en el caso de una ciudad como Chichén Itzá, el centro cambió de sede a través del tiempo. Entonces, a partir de 900, rota, se cambia, se selecciona la gran nivelación y claro, la gran nivelación se realiza ocupando o utilizando edificios y construcciones que se fechan precisamente contemporáneas a las monjas. Podemos pensar que incluso todo lo que se encuentra por debajo de la gran nivelación, estos pequeños plataformas o estructuras, eran parte de grupos periféricos de ese centro primario. Estamos sobre la gran nivelación y estratigráficamente estos muros nos revelan toda esta acumulación de escombro intencional que se realizó a través del tiempo. ¿Y hasta qué profundidad hay más o menos basamentos construidos? Sabemos que esto se asienta directamente sobre la roca madre, ¿no? Este primer gran intento. O sea que ya abajo de esto ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Esto llegaría hasta la pirámide del castillo o no? Esto está debajo del castillo. O sea que esto continúa hasta el castillo. Esto debe continuar. La subestructura del castillo está montada sobre esta base. Está montada sobre esta base también. Incluso la subestructura del castillo estratigráficamente está por encima de esta construcción. Entonces esto nos sirve mucho para entender las capas de tiempo que hay en Chichén Itzá. Sí, y los momentos que está sucediendo en la ciudad. Y preguntas como ¿por qué cambia, qué hace rotar, qué hace cambiar ese centro tan elaborado que está a unos metros al sur y cuya sede fue las monjas y pasa a este lado? Aquí estamos entrando a la subestructura del castillo. Sí, eso podemos ver en ambos lados, era el relleno que cubría la subestructura. Esto fue abierto en la década de 1930 por arqueólogos que trabajaron. ¿Cómo se hizo esto? ¿Se sabía que estaba esta subestructura, había antecedentes? ¿Cómo se descubre este túnel por el que acabamos de entrar? A partir de 1928, arqueólogos mexicanos empiezan a trabajar el castillo y las actividades que realizan es tratar de entender si había una subestructura. Excavando en el lado sur, en el lado oeste, en el lado oeste y el lado norte, detectan que se encuentra esta subestructura. Y entonces, con base en esa información, lo que deciden hacer es intervenir o es llegar a la estructura desde el lado norte y obviamente le pegaron y encontraron esta escalinata, la que nos lleva a la parte superior, al templo. Ya estamos aquí en la Cámara del Tesoro, el altar del castillo. Efectivamente, llegamos a la parte superior de la subestructura del castillo, donde tenemos el chacmol, la estructura del chacmol, y en la parte de atrás un jaguar. Esto estaría, si no descubierto, por lo menos en una terraza, digamos. Esta era la terraza, estaría hacia afuera. Estamos atentos de la primera cámara, puedes incluso ver la bóveda, el elemento está. Y desde aquí se podía ver la ciudad. Efectivamente. Esa es una escultura, hay más de 20 chacmoles
en Chichén Itzá. Podemos ver incluso tiene las pupilas con Son incrustaciones de jadeíta y concha. Y los dientes son también de concha. y aquí está el trono del jaguar, el jaguar rojo. Sí, en este caso es un trono en el cual es un trono, nada más, es un jaguar, no es un trono bicéfalo, se puede apreciar perfectamente sobre el lomo el área donde estuvo un disco de turquesa, ¿no? que aparentemente fue expuesto al fuego. El jaguar el cuerpo del jaguar está decorado con ocre. Los colmillos, así como los dientes del jaguar, son de concha marina, y las piedras verdes que forman los ojos, como los señalan las manchas del jaguar, es básicamente jadeíta, ¿no? Que fue importada por Chichén desde el Valle de Motagua, la parte de tierras altas del oriente de Guatemala. Y como comentábamos, en esta cámara posterior hay un espacio sobre el lomo del jaguar suficiente para que se haya sentado el soberano de frente, no solamente mirando al interior, parte del interior de este primer cuarto donde tú y yo nos encontramos, quizás al chacmol, si lo habían puesto en este primer cuarto, y definitivamente hacia el lado norte. Oye, y Edward Thompson, el vicecónsul norteamericano que saqueó el cenote sagrado de Chichén Itzá, también estuvo en esta cámara y quiso hacer de las suyas aquí. Quiso hacer de las suyas, llevándose el jaguar que fue detenido. ¿Y cómo se le impidió eso? Y esto fue el viajero y explorador, también amante de la cultura maya, Theodor Mahler, dio la nota a las autoridades mexicanas y pues se le confiscó el jaguar. Ya estaba empacado, listo para ser embarcado en el puerto de Progreso, que está al norte de la Ciudad de México. O sea, ya estaba a punto de subir a un barco. Para pasar a otras latitudes. La zona maya ha estado sujeta a cíclicas crisis de sequía. Cada vez que esto sucedía, los mayas pasaban no solamente por una crisis alimentaria, sino también por una crisis de creencias. Sus dioses ya no estaban cumpliendo. Eran reforzados para que cumplieran mejor. Las figuras de los atlantes nos hablan de una relación con la cultura del México central. Los itzáes que vivieron en Chichén Itzá tenían una cultura múltiple, comunicaban mensajes del centro de México con el área maya. En este edificio vemos una serie de falos que representan la fertilidad. Cuando había una crisis en la economía y en la agricultura, se requerían otros símbolos, nuevos dioses para cosechar al fin los frutos. El cambio significativo que se puede observar desde más o menos el año 900 es la presencia de Kukulcán, que es la Quetzalcóatl. Entonces, no solo la vemos plasmada y también proyectada en el castillo de Chichén, sino que también en Uxmal, por ejemplo, en el juego de pelota, hay una serpiente emplumada. En el cuadrángulo de las monjas también vemos una serpiente emplumada.
hay una época de sequía, eh, eh, hay la representación de los dioses como que no están siendo efectivos con toda la ritualidad de fertilidad. Entonces, como que refuerzan esa representación de esa deidad de la lluvia. ¿Por qué? Porque hay una intensa representación de falos, hay personajes con los miembros expuestos. Entonces, eso no está hablando de falta de fertilidad, no está hablando de que hay sequía, las cosechas no se están logrando, y entonces todas estas representaciones van enfocadas a eso. Y también hay una crisis de los dioses y de la simbología. Entonces necesitan reforzar. Por eso aparecen, claro, junto con Chak en varios de los edificios. Sí, los itzáes que contribuyen a la consolidación y al aspecto que tiene esta ciudad en su última época habían recorrido mucho mundo. Eran mayas chontales, se habla de una relación con los putunes, que de alguna manera eran como los fenicios de la región, habían viajado mucho, entonces probablemente también traían elementos culturales de distintos lugares, no solo de Tula, como tú comentas. Yo creo que lo más interesante es que tenemos un estilo que viene con todo un enfoque o una cuestión religiosa que no es del área maya, con personajes claramente con características de foráneos y no mayas, y que logra integrar un estilo regional de arquitectura con una forma que viene de fuera. Son un misterio, o sea, se habla de ellos, no sabemos exactamente a dónde venían, ¿no? Entonces se habla de dos bajadas. La primera que llegó por Oriente, ¿sí? Un grupo de navegantes que llegaron a la isla de Cozumel pasaron a Olé, que sería Xcaret, y de ahí empezaron a penetrar hasta llegar a... Serían mayas chontales. Es lo que se maneja. Ahí ya que logran tomar Chichén Itzá y consolidan un primer poder aquí, entonces viene la erupción, la pequeña bajada, cuando se supone que los que vienen ya son los líderes toltecas. Y hay grupos, ¿sí? Quizá no toda la gente tolteca, sino ciertos puestos claves, ¿no? Lo cierto es que si a partir de que ya se estacionan, se establecen aquí en Chichén Itzá, empieza en la iconografía de Chichén Itzá, que es muy rica, empiezan a verse jefes militares, cosas que antes no se veían. Aquí estamos en el Templo de los Guerreros, donde se ve una influencia tolteca bastante clara. Es una simplificación pensar que la influencia que llega del centro de México es exclusivamente tolteca. Hay otros elementos que vienen con la cultura del centro de México y podríamos distinguirlos de distintas culturas que tienen aquí una huella. Bueno, del centro de México sí, evidentemente el chacmol, ¿no? Que es un elemento típico del centro de México. El uso de columnas, por ejemplo, que lo vemos en Tula, ¿no? Es clarísimo allá el Palacio Quemado, las columnas que rodean al templo de Tlahuizcalpantecutli, ¿no? Son elementos que aunque los mayas ya usaban columnas, no en esta forma. Ahora, en la pintura hay también mucha influencia mixteca. Entonces, ¿hasta dónde y cómo llegó esta influencia mixteca? Eso todavía no se sabe, ¿no? Es muy clara en la costa. La pintura de la costa oriental o en Mayapán, por ejemplo, es muy mixteca. O sea que básicamente la influencia sería tolteca, pero hay otros símbolos que viajan con ellos. Y también se habla de que con sequías y en un momento en que, si bien a lo mejor Chichén no está totalmente despoblada, pero está en un momento precario, hay sequías, también es más fácil que se acepten símbolos de otras partes porque los dioses han estado fallando un poquito. Es un momento propicio, ¿no? Cuando hay dudas, cuando hay miedo, hay temor, pues uno se abraza a lo que puede. Y si el contacto con el Centro Médico a través de los mayas chontales había revitalizado la economía de alguna forma, pues ¿por qué no aceptar también todo el pensamiento, ¿no?
algunos, por ejemplo, los que están allá en la parte oriental, que tienen incluso su grifo, muy al centro de México, su nombre. Entonces, ellos son como nuestros guerreros de Shan. En cada columna tienes 4. Y viene la procesión desde el oriente, da la vuelta frente al edificio y entra, se pone enfrente de la subestructura de los guerreros. Ahí hay cautivos. Se están presentando, esa es la procesión. Entonces, son todos los guerreros que están avanzando, ¿no? Desde el oriente para presentar a los prisioneros, que esa es una escena favorita de los mayas, ¿verdad? La vemos en Bonampak, en los murales, la vemos en muchos lugares. Es una ceremonia que hacían, la humillación del cautivo. Era deshonrarlo, quitarle sus atavíos, las orejeras, sacarle sangre, arrancarle a veces las uñas, ¿no? Sangrarlo para la ofrenda, ¿no? Humillarlo, desnudarlo, ¿no? Tú que eras el gran señor, pues te humillas delante de mí, y eso exalta al señor que lo está haciendo. Ahora, suena desde la perspectiva moderna terriblemente cruel el exhibir a un personaje, quitarle las uñas, humillarlo, todo esto, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los mayas no tenían guerras de ocupación y aniquilación de ciudades, ¿no? En cierta forma, esto sustituía, ¿no? Porque en otros lugares, por ejemplo, todas las guerras de la Edad Media van a exactamente, ¿no? Aniquilar la ciudad del enemigo. En cambio, aquí era una situación terriblemente dramática y cruel, pero al mismo tiempo eso sustituía a la aniquilación del pueblo contrario. Ahora, ¿quién sabe cómo funcionaba? Se sabe de señores que los liberaron después, los dejaron libres otra vez, ¿no? O sea, que la humillación podía tener también una condición simbólica de decir, bueno, te quitamos las uñas, pero no te matamos. En algunos casos parece que eso sucedía porque hay señores que los capturaron y no los dejaron, y hay otros casos en los que sí sacrificaron al señor. Algunos de ellos están hablando. Sí, traen la vírgula de la palabra, exactamente como es. Y sabemos que dicen, hay glifos también que acompañan. Los únicos glifos que llegan a acompañarnos a veces es el nombre del personaje, pero no con glífica maya, sino que está representado como en el centro de México. Sí, con el logograma. Bueno, la iconografía, para los que no somos especialistas, esto nos parecería totalmente del centro de México, esta iconografía. Que está dentro de la serpiente, ¿sí? Totalmente. ¿No? La vírgula de la palabra en el centro de México, el tipo de tocados, ya no son los grandes tocados estos mayas, ahora es muy del centro de México, y la orejera también. Las orejeras son del centro de México, la barba que usan en la nariz, o sea, todo el atavío es muy centro de México. Entonces es evidente, o sea, es innegable la presencia, y los escudos, ¿no? Los chimales, toda la presencia del centro de México, o sea, es innegable. Cada uno de ellos es distinto, Luis, y ¿serían guerreros reales, representarían generales de los mayas? Sí, se piensa que sí, porque retratos de estos, de algunos de ellos se han localizado, la misma representación en otros edificios. Sí, porque las primeras interpretaciones, por ejemplo, de los frisos mayas, se pensaba siempre que eran deidades, ¿no? El mundo moderno piensa que ellos eran súper religiosos y solo estaban en contacto con divinidades. Entonces, en este caso tendríamos a los 1000 generales o 800 generales y tantos de los mayas que están en una procesión. Sí, se ve que regresaron de una guerra y están haciendo la procesión, que eso nos recrea un poco lo que seguramente sucedía en las grandes plazas, nuestra procesión, trayendo a los cautivos adelante que los presentan justo frente al templo. Y lo que es interesantísimo es la sensación de movimiento que te da esto, porque es cultura que está caminando, ¿no? Se están dirigiendo hacia el oriente. Dentro de toda esta procesión hay 4 mujeres. Hay 4 mujeres guerreras con alto mando militar. Ay, ¿podríamos ver a alguna chica de la guerra? Ah, muy bien. Entonces, esta sería una de las 4 guerreras que están localizadas aquí. ¿Qué tanta implicación tenían las mujeres mayas en la guerra? Bueno, no se sabe muy bien ahí de que hayan ido a guerra y demás, ¿no? Pero lo que sí tenían un papel político predominante, ¿no? Se sabe, por ejemplo, Hanapa Pakal, el Grande,
pues él a los 8 años asumió el poder, muy pequeño, ¿no? Muy joven, entonces la mamá es la que asumió el poder junto con él, ¿no? También aquí la presencia de 4 mujeres de edad, pues te habla de que también tenían un papel, ¿no? Dentro de la propia milicia. Eso es interesante. Y en base a los atavíos, pues las jerarquías, ¿no? Y también si están hablando, ¿no? Quizá el que trae la vírgula de la palabra son los líderes dentro de esta jerarquía militar. Una voz de comando. Aquí estamos en una parte mucho más alta del edificio, de modo que la procesión de las pirámides llegaba, daba la vuelta y subía. Pues era todo un giro completo de movimiento. Aquí puedes ver ya más detalles, están mucho mejor preservados. Como esto quedó cubierto por la última etapa constructiva, entonces se conserva más detalle de relieve, ¿no? Con pintura, como debían estar todos. Esta es la pintura original. Impresionante. Entonces los atavíos, incluso te das cuenta que llevaban pintura facial, ¿no? Estos de frente. Que también el color es importante, sí, iconográficamente también es un lenguaje, ¿no? El color que pueden relacionarlos con ciertas deidades, ¿no? Con ciertos tumbos. Las direcciones del cielo, así. Son las 10 de la noche, vamos a dejar de compartir el video. Voy a poner el clip. Regreso con ustedes. Ahora lo voy a poner aquí en el chat. Aquí. Para que ustedes lo visualicen más tarde. Ahí está el link del chat de Chichén Itzá del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bien, dudas que tengan de lo que vimos esta noche. Pues dudas no, profe, pero sí como da ganas de ir a visitar ahora sí que de modo presencial Chichén Itzá o alguna zona arqueológica así para verlo en vivo y a todo color. Pues sí, porque de hecho, como le comentaba, cuando teníamos esta clase de historia del arte, salía yo con los grupos de historia del arte, que fui 2 veces, y citaba el grupo a las 4 de la mañana, y nos íbamos a las 5, para estar allá en Chichén Itzá a las 10:30, 11, y empezar a trabajar, y ya nos quitábamos de ahí hasta las 4:30 o 5 de la tarde. De repente íbamos a comer a Pisté, y ya de ahí ya me regreso a Chetumal a las 12 de la noche. Entonces era un viaje muy pesado, pero los alumnos estaban contentos porque pues, no es lo mismo ver la imagen que estar ya presentes ahí. Y si nos volvemos a ver en un futuro, pues tengo muchos viajes pendientes para el norte de Quintana, bueno, de la península de Yucatán también. Ahí sí, alguno de ustedes anda todavía en la universidad y si identifican que vamos a viajar, pues están invitados. No hay ningún inconveniente de un servidor para que se incorporen en los futuros viajes que tenemos de esta sección de arte, sería arte prehispánico, arte maya. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces ya los dejo descansar, son las 10 de la noche con 3 minutos, entonces dejo de grabar y que tengan ustedes una buena noche, nos vemos en la clase de mañana. Buenas noches, profe, adiós. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.